Quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 1. Eclesiastés 11:1 es un texto, un pasaje bien especial. Nos habla precisamente de pensar en procesos, de pensar en sembrar con esperanza, porque vamos a cosechar. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. A ver si lo pones en la pantalla. Eclesiastés 11:1, si se puede. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Si usted vino por primera, segunda vez a estar con nosotros, usted tiene que entender que la persona que le invitó simplemente está haciendo, no se ha dado cuenta, pero él es un instrumento, ella un instrumento de Dios, porque tú eres muy, muy amado, muy amada por Dios. Dios no está enojado contigo. Dios no te creó para que tú lo mantengas a Él como al margen, como para después, como para cuando seas viejo. Hay gente que piensa así, ¿no? Dios es para los viejos, para los enfermos y para los pobres, algunos piensan. En realidad fuiste creado y creada para vivir en comunión con Dios, para relacionarte, para pertenecer a Dios. Él te ama con amor entrañable. Y hoy día oro en mi corazón para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos y tú puedas entender cuán amada, cuán amado eres por el Señor. Seguramente mientras te estoy hablando de esto, tú estás pensando: pero Dios amará a una persona como yo. Quiero decirte que todos los que estamos acá, un día tuvimos que comprender que cuando nosotros nacimos, a pesar de todo el tiempo, desde que nacimos hasta que crecimos, a pesar de los pecados que cometimos, el perdón de Dios nos estaba esperando antes que naciéramos. La gracia de Dios, que quiere decir el regalo inmerecido, nos estaba esperando. Dios no nos creó para la perdición. Dios no nos creó para el fracaso. Dios nos creó para que nosotros tengamos vida y vivamos esa vida abundantemente. Así que Él vino a darnos vida, vino a darnos la vida en abundancia. Hoy día entonces voy a hablar un tema al que le he llamado: echa tu pan sobre las aguas. La palabra pan para los antiguos representaba no solamente harina y levadura, representaba lo esencial de la vida. Entonces, lo esencial de la vida, las aguas representan aquí. Podría haber escogido un texto distinto del Nuevo Testamento, pero descifrar estos textos también es bueno. En el Antiguo Testamento vemos la sombra, en el Nuevo Testamento vemos la realidad, y nos va a ayudar a entender que la realidad es Cristo. Las aguas pueden representar las personas, el pan puede representar el trigo, y quiero que así lo miremos. Yo tuve la posibilidad de estar en Corea y fui a un congreso. Ahí conocí la iglesia más grande del mundo, la iglesia del pastor David Paul Yonggi Cho, y nos llevaron a un lugar lejano a dormir, así que teníamos que salir casi de madrugada para llegar al centro de reunión. Había gente de todo el mundo, y cuando viajábamos, casi amaneciendo, ya oscuro primero, después amanecía, veíamos a la gente metida, a los agricultores metidos más o menos hasta acá en las aguas. Y estaban tirando lo que decían era el arroz. Para ellos el arroz es el pan. Y fíjate que tiraban el arroz con esperanza. ¿Qué pasa una vez que el grano de arroz toca las aguas y empieza a caer y luego se conecta con la tierra? Eso simplemente queda en las manos del misterio de Dios. Nadie sabe cómo brota una semilla, pero lo que es claro es que la semilla contiene vida y la semilla va a brotar porque la tierra de suyo la hará brotar. Bueno, fíjate que esa idea de sembrar y cosechar es la idea que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿no? Dios quiere que nosotros no solamente entendamos que hemos sido llamados por Él
para llevar fruto. El fruto de cualquier semilla se come, pero Dios quiere que no solamente llevemos fruto, tengamos la idea de ser frutos, sino que tengamos la idea de ser semillas, de ser personas que nos multipliquemos. No solamente frutos para ser comidos, sino que de ese fruto surjan semillas para ser sembradas. Dios quiere que tengamos una visión multigeneracional, que pensemos que tomados de su mano somos útiles, extremadamente útiles, y que Él quiere entonces que nuestra vida al estar en Él recobre sentido, significado, recobre significado de trascendencia, nos vistamos de una visión multigeneracional. Nosotros decimos, hemos de vivir expectantes como que si el Señor pudiese venir en 2 días, pero vamos a trabajar como que si fuese a demorarse en venir 200 años. De esa manera entonces nos vestimos con esa visión multigeneracional. Por eso nuestra vida tiene que ser como semillas que tienen que sembrarse para hacer bendición para los demás. Estaba leyendo un pensamiento del Myles Munroe, un mentor que tuve que ya está en la presencia de Dios. Él dice así: ¿qué pasa en tu ausencia? Dice, lo que pasa en tu ausencia, esto va a ser tu verdadero legado, o sea, lo que dejes después que partas de acá. Dice, el acto más grande del liderazgo es qué sucede en su ausencia. A ver, él deja por sentado de que todos tenemos un nivel de liderazgo, donde sea somos líderes de algo. Dice que el acto más grande del liderazgo es lo que sucede en la ausencia, en nuestra ausencia. A ver, si todo lo que tú has hecho en la vida muere contigo cuando tú mueras, entonces has de pensarte como alguien que fracasó. Porque el verdadero liderazgo, la verdadera razón de la vida se mide también con qué sucede después que tú partas, después que tú mueras. El verdadero líder no dedica tanto su tiempo invirtiendo en solo cosas. El verdadero líder invierte en personas. ¿Por qué? Porque éxito sin sucesor es fracaso. Hay una gran diferencia entre herencia y legado. Cuando la gente se muere, no es poco común escuchar que los familiares se están peleando por las cosas. Se están peleando por la herencia, discuten por la herencia. Herencia es lo que dejamos alrededor de la gente, pero legado es lo que dejamos dentro de la gente. Y nosotros como hijos de Dios somos llamados no solamente a tener el sentido de herencia, porque te tiene que cambiar el switch. No, se dice que los latinoamericanos no dejamos herencia, dejamos problemas. A veces se muere un latinoamericano y los familiares están peleando de que quién tiene que comprar el ataúd. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, señores, ¿no? Por lo tanto, vamos a pensar que la bendición de Dios no termina con nosotros. La bendición de Dios es para bendecir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero tenemos que pensar muy bien, porque si tú solamente juntas cosas para dejárselas a tus hijos y no les enseñas el valor de las cosas, entonces vas a estar dejando cosas en manos de sinvergüenzas, en manos de gente que no le costó nada y que quiere tenerlo todo. Pero si tú le enseñas, hijo, esto que estamos teniendo en la vida nos está costando, por eso te dosifico lo que doy. Lo que te doy te lo dosifico, no te lo doy todo, ¿no? Tienes que aprender el valor de las cosas. Cuando enseñas lo que cuesta el valor de las cosas, cuando enseñas principios de honorabilidad, de trabajo, de perseverancia, de honradez, de resiliencia, de amabilidad, de ser respetuoso, de ser puntual, de amar a Dios principalmente, eso que estás enseñando a tus hijos no es herencia, eso es legado. Eso es legado. Eso es legado. Continúa el pensamiento. Si todo lo que tú has hecho muere contigo, entonces eres un fracasado.
El verdadero liderazgo se mide también con qué sucede después de que tú mueres. Porque el verdadero líder no dedica su tiempo invirtiendo solo en cosas. Ellos invierten en personas. ¿Por qué? Porque éxito sin sucesor es fracaso. Así que tu legado no debe ser en cosas. Tu legado debe ser en personas. Herencia es para dejar, que son cosas, pero legado son valores, principios, realidades, presencia de Dios. El acto más grande del líder es ser un mentor, mentorear. El acto más grande, diría, de una madre es mentorear, de un padre es mentorear, de un discipulador es mentorear. El verdadero líder, el verdadero pastor, se tiene que hacer en algún momento innecesario. Los verdaderos líderes se hacen ellos mismos innecesarios. Ellos trabajan para algún día quedarse sin trabajo. Grandes líderes miden su grandeza cuando están ausentes. Jesús fue el líder más grande de todos los tiempos. Y él, conversando con sus discípulos, les dijo: muchachos, es mejor para ustedes que yo me vaya. Si yo me voy, ustedes van a ser grandes. En mi ausencia, ustedes verán la grandeza. ¿Por qué? Porque él se iba, ahora se manifestaría por el Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora la grandeza de ellos sería esa combinación entre ellos y Dios, viviendo en la vida. Jesús probó su grandeza y yéndose, él se fue y su organización llamada iglesia creció en su ausencia. La pregunta es: si tú mueres, ¿qué sucede con tu familia? ¿Qué sucede con tus hijos? ¿Qué sucede con tu negocio? ¿Qué sucede con tu empresa? ¿Qué sucede con la iglesia que pastoreas? Si lo que yo he mencionado se termina contigo, entonces fracasaste en tu gestión de vida. Por eso yo te animo ahora mismo a recibir esta palabra, mi querida. Identifícate con aquellos que te den permiso para que tú influyas en sus vidas y conságrate a ellos, entrénalos a ellos. Hay personas que viajan por todo el mundo y sus compañías crecen, y la razón es porque prepararon sucesores. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces la compañía es tuya. En otras palabras, pastorea mis ovejas. Yo estoy usando en términos comerciales, pero puede ser en términos de mentoreo. ¿Me amas? Sí. Entonces pastorea a mis ovejas, alimenta a la gente. Y luego se fue el Señor, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces la pregunta es: ¿qué sucede en tu ausencia? Porque lo que suceda en tu ausencia, esto es tu legado. Como ven, entonces, preciosos, vamos rápidamente en esto. Fíjense que Jesús no solamente vino a la tierra para hacer de los seres humanos gente que creyera en Él. Jesús se invirtió sus 3 años y medio de ministerio, se invirtió en personas. Y a las personas en las que Él se invirtió no fueron muchas. Las multitudes fueron muchas, los creyentes fueron muchos, pero los discípulos fueron 12. Los discípulos, es distinto ser discípulo de que ser creyente. El que cree, cree, pero no se compromete. El que cree, acepta, pero no se involucra. Jesús invirtió sus 3 años y medio porque Él sabía que tenía que reproducirse, y lo invirtió en sus seguidores, a quienes llamó discípulos. La pregunta es, porque Él no solamente quería dejar herencia, Él quería dejar legado. La pregunta es: ¿qué eres tú? ¿Eres creyente o eres discípulo? Porque eso hará la diferencia. Si simplemente eres creyente, entonces escucharás y escucharás y escucharás, y todo lo que escuches no hará cambio en tu vida, porque simplemente dices que crees, pero no te comprometes. El discípulo es el que abraza la causa. El discípulo es un alumno, un aprendiz, un seguidor, alguien que cree todo lo que su maestro dice y procura hacer todo lo que su maestro manda. Eso ha sido el tenor de nuestra vida, de mi vida. Yo he querido ser un discípulo, y lo mismo me hizo inusual, me hizo distinto. Era como raro, era distinto. Entregué mi vida a Cristo, pero algo me pasó. Yo quería servir a Dios.
Nadie me dijo que tenía que predicar y yo salía a predicar a un estilo bien raro. Sí, me paraba en las plazas y en un momento abría la boca. Amigos, quiero hablarles, y empezaba a hablarles. No me paraba en las esquinas donde no hubiera nadie. Hoy día yo soy un convencido que el trabajo por las casas es la mejor estrategia que puede existir, sin menospreciar las otras estrategias que use la gente. Pero ganamos a la gente para nosotros y luego las ganamos para Jesucristo. Las personas a las que invites a tomar un tecito, las personas con las que te relaciones con más confianza, una vez que te conocen a ti, van a recibir lo que tú portas, lo que tú llevas. Ahora, sígame en esto, por favor. Tú y yo estamos habilitados por Dios para llevar mucho fruto. Y ese fruto el Señor quiere que permanezca. Jesucristo dijo: yo los he puesto a ustedes para que ustedes lleven fruto y ese fruto permanezca. Pero ¿qué ha hecho el Señor para que eso sea una realidad? Fíjate, el Señor te llamó, pero antes de llamarte el Señor se ofreció a sí mismo Él para ser tu sustituto. Se ofreció a sí mismo Él para ir a la cruz. A ver, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados fue sobre Él. Él asumió la deuda que nosotros teníamos. Él de antemano nos amó. Él sabía que ir a la cruz era el lugar más denigrante que podría existir. Los malditos iban a la cruz. Él se hizo maldición por nosotros, pero tenía un gozo puesto delante de Él. Él sabía que si Él se sembraba como una semilla y moría, iba luego a resucitar e iba a llevar muchos frutos semejantes al primer fruto. Él se sabía ese versículo que decía: si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que Él fue sembrado como una semilla. Y fíjate que luego que Él resucita, entonces a partir de ahí se imparte en la vida de todos los que somos sus hijos y sus hijas. Esto es maravilloso. Jesús miró entonces con proyección. Él miró y Él sabía que Él, al morir por nosotros, la deuda iba a ser saldada. Y tú necesitas saber entonces que al creer en Él, todos tus pecados te son perdonados. Pero al creer en Él también, Él, y al entregar tu vida, convertirte en su seguidor, toda la provisión que tú necesites para llevar adelante la obra de Dios ya está viviendo dentro de ti. Él no solamente te perdonó, tu nombre quedó escrito en el libro de la vida. Él te hizo parte de su familia. Dice que nos hizo parte de su naturaleza divina. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice de que nosotros, ahora que estamos en Él, vivimos sin ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no andamos conforme a la naturaleza humana no regenerada. Nosotros ahora hemos sido puestos en Él. Por eso tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiero decirte? Él te ha llamado para que tú y yo participemos en sus labores. Él nos ha llamado no solamente para que llevemos frutos, y para que seamos un fruto maduro. Él quiere que hoy día salgamos de acá pensando que tenemos la conciencia de ser semillas para ser sembrado. Echa tu pan sobre las aguas. Conviértete en una semilla que Dios va a usar. Dios va a usarte a ti. Inviértete en las personas. Después de muchos días vas a encontrar los resultados de tu inversión. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tú vas a cosechar si tú no desmayas. No hay, me he dicho, yo ahora que estuve con el pastor Roger, estuvimos haciendo memoria del equipo que lo había acompañado a él. Uno del equipo me ganó para Cristo.
Por años quise conocer al del equipo, pero se fue el último día de la campaña. Yo me convertí, campaña evangelística, un esfuerzo para ganar personas para Cristo. El último día de la campaña, a mis 16 años, yo siendo un drogadicto, vine a los pies de Cristo. Él me recibió, me perdonó, el resto es historia. Pero yo siempre pensé, me gustaría estar con esa persona que me ganó para Cristo. Y supe que ya partió con el Señor. Pero me enteré que su hijo está vivo y que su hijo también es un misionero, ¿no? Fíjate cómo él vino, el hombre que me ganó a mí vino de Estados Unidos. O sea, vino de un primer mundo a predicar a una humilde capillita en el Cerro de la Cruz. O sea, para eso tuvo que pagar sus pasajes. Tuvo que planificar, tuvo que tomar un avión, no es tan fácil, tan lindo viajar en avión largos tramos. Tú de aquí a Santiago viajas y bien, pero viajar 7, 8 horas, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor del cuello, a mí no me gusta hacer esos viajes. Pero pagó el precio de venir. Siempre a los predicadores los van a mandar a distintos lugares a predicar, entonces uno pregunta, ¿dónde me van a mandar? No, a ti te vamos a mandar a predicar a Chuchunco, ahí a la iglesia pequeñita ya. Y ese hombre vino con fe y se dispuso su corazón. Preparar un mensaje puede costar 20 horas, pero preparar un mensajero puede costar 20 años. Y ese hombre vino. Y ese día cuando vio entrar a esos 2 jovencitos, porque el resto era de ahí, vio entrar a esos 2 jovencitos, yo creo que se la jugó. Yo creo que dijo, yo no me voy a ir de acá, Señor, sin mínimo un hito se gane. Un hito se gane. Y predicó, yo me acuerdo que cuando insistía, venga a entregar su vida a Cristo, insistía, para mí fue como 10 minutos. Yo creo que 10 minutos es mucho insistir. Yo pienso que a lo mejor la gente que estaba ahí, que todos eran cristianos, tenían ganas de pararse, mirar para atrás y decir, ya pues cabro, pasa pues. Mucho rato están llamando. Pero sabes, él se fue y no supo que Dios había tocado mi corazón. Me hubiese gustado no dar solo con el hijo, que espero alguna vez invitarlo acá. Me hubiese gustado abrazarlo a él, para juntos haber saboreado el Eclesiastés 11:1 que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eso te va a pasar. Te va a pasar que aquella persona en la que le hablaste una y otra vez y de un momento a otro se desapareció y te dejó el gran plop, tarde o temprano tú vas a ver la recompensa de aquello que hiciste por alguien. Por eso no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. A veces tenemos ganas de tirar la toalla, pero tú y yo estamos habilitados por Dios para llevar mucho fruto. Y que ese fruto permanezca y que ese fruto se multiplique. Ese hombre predicó y yo me multipliqué. Hoy día me estoy multiplicando, él se multiplicó en mí y yo estoy buscando discípulos en los cuales multiplicarme. Entonces hay temporadas en que uno es llamado, luego es consolidado, luego es discipulado, pero también es enviado. Así que preciosos en la vida, existen temporadas de siembra, hay una temporada de tiempo y hay una temporada de cosecha. Madre, tú que has estado hablando a tus hijos y a tus hijas de Jesucristo, ellos no tienen idea que si mueren sin Cristo se van al infierno. Pero tú ahora, si ya le has hablado, y ya ellos te están rechazando de tu hablar, porque dicen, que tú me tienes hasta acá, listo, está bien, sabes que tienes que empezar a hacer ahora, empieza a orar para que esa palabra que tú sembraste en su corazón brote dentro de esa persona. Dile a Dios, Señor, tú dijiste, así será mi palabra que sale de mi boca. No va a volver a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe.
Así que yo te animo a orarle a Dios y decir: Señor, que esa palabra sembrada en mis hijos brote. Echa tu pan. Yo eché mi pan sobre las aguas, pero quiero entrar en la experiencia de esos muchos días en que yo pueda hallar, yo pueda abrazar el fruto de mi siembra. Dios es fiel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Dale el mejor aplauso al Señor. Yo te quiero animar. Dios dice: no solamente creas en el sembrar, sino también en el cosechar, porque mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra, pero ¿qué cosa? También vendrá la cosecha. La cosecha es una recompensa por una siembra realizada. Así que no te canses de sembrar. De cada cosa que siembras debes de esperar un milagro, porque estás sembrando la palabra viva de Dios. Dice la Biblia que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que nosotros, los hijos de Dios, hemos renacido por simiente incorruptible, no por simiente corruptible. Simiente es sinónimo de semilla. Santiago dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. Él sustenta todas las cosas. ¿Con quién? Dice, la sustenta con la palabra de su poder. Y dice que envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. ¿Y sabes qué? Dios puede poner palabras en tu corazón y a través de ti enviarla, pero antes hizo lo más extraordinario. Antes el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo dijo: consumado es, hizo todo lo que tenía que hacer. Por eso envió su palabra y los sanó. Los que creemos y nos aferramos a Él, recibimos sanidad total de la muerte eterna, total del pecado, y los sanó y los libró de toda su ruina. Así que qué bendito es el Señor y qué maravillosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como un pensamiento humano que se olvida. Así que de cada cosa que tú siembras debes esperar un milagro. Dios no quiere, cuando te pide que siembres, por ejemplo, Dios no quiere lo tuyo, Dios te quiere a ti. Siémbrate tú. Siémbrate tú. Por eso el llamado es más que simplemente des lo que estás dando. Da más de tu vida. No solo quiere lo nuestro, Dios nos quiere a cada uno de nosotros. No solo quiere nuestro fruto, sino nos quiere a nosotros también como semilla. Yo leí la historia del mendigo que estaba ebrio y temblando en un lodoso fango en una zanja ahí en Pekín, en China. Estaba esperando la muerte este mendigo, pero un extraño lo encontró y dice que lo sacó de la zanja, lo llevó a su casa, lo ayudó, le habló del gran amor de Jesús, lo contuvo. Más tarde, 5 generaciones después, un misionero de China en los Estados Unidos dijo ser el tataranieto del mendigo. El nieto contó que cada generación desde entonces, del ex mendigo, que cada generación desde entonces en su familia han sido misioneros, pastores, evangelistas. El nombre del extraño que rescató a su tatarabuelo era Hudson Taylor, un inglés misionero, pionero de las misiones en China. Muchos nos preguntamos si alguna vez pasó por la mente de Hudson Taylor que al rescatar a un mendigo que estaba ebrio y temblando en ese lodoso fango en una zanja en Pekín, estaba salvando a muchas generaciones. Nunca se imaginó, ¿no? Este mendigo llegó a ser el primer predicador internacional del evangelio en China. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Preciosos, los procesos son inevitables. Los procesos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Muchas veces uno siente que está muriendo a sus cosas,
pero se consagra a la agenda de Dios, se consagra a las cosas de Dios. Y eso te va a llevar mucho, va a hacer que lleves mucho fruto, ¿no? De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Qué lindo es morir a tu agenda, pero nacer a la agenda de Dios. Es lo más glorioso. Quiero concluir diciéndote, mi precioso, mi preciosa, niégate a hacer un fruto sin semilla. En los supermercados a veces te encuentras, como dije en la mañana, la gran oferta, uvas sin semillas, uvas sin pepas te dicen, naranjas sin pepas. Tú dices, es la mía, no voy a tener que darme el trabajo de botar las pepas o de sacarle las pepas a algo. Porque hoy día en el mundo mediático nos hacen creer que lo instantáneo es lo que vale. En realidad, cuando te están vendiendo uvas sin pepas, te están vendiendo en realidad fruto sin futuro. Lo peor que nos podría suceder a nosotros es ser gente consumidora de la gracia sin ningún interés en crecer y sin ningún interés en reproducirnos. Niégate a ser una semilla o un fruto sin semilla. Niégate a ser un fruto sin semilla. Niégate a ser una uva sin pepas. Piénsate siempre en alguien que se va a reproducir, porque éxito sin legado es fracaso. Así que conviértete, di, Señor, ahora me convierto en un sembrador, que no solo espero recoger el fruto, sino más aún, yo voy a ser semilla, me voy a convertir en semilla. No eres solo un fruto, eres una semilla, ¿no? El sembrador salió a sembrar. Y que sería tan lindo que tú digas, yo soy una de las semillas que ha sembrado el sembrador. El fruto se come, una semilla se siembra. Y no trabajaremos en la vida solo para ser gente con fruto. No fuma, no toma, no baila apretado, no pateo el perro. Eso es que lleva fruto, dice. No me porto bien, ¿qué más quieres, pues vieja? Dice. Es que reprodúcete, guatón. Reprodúcete, flacuchento. Reprodúcete bonito o reprodúcete feo, pero reprodúcete, ¿no? Y sabes que es que eso es el sentido de la vida. Porque a veces nosotros nos achacamos por la condición física o por el parecer o por el apellido. Es que tú portas lo más hermoso que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Trabajemos para hacer semilla. Una semilla se siembra, una semilla se reproduce, una semilla sabe también lo que porta, una semilla sabe lo que porta. Pregúntale a una semilla de sandía qué porta. Si pudiera hablar te va a decir, siémbrame. Y vas a ver que tu jardín va a estar lleno de sandías, ricas para este tiempo. Frutas hechas para comerla en familia, ¿no? Si te la comes sola eres un egoísta. La sandía es la fruta hecha para comerla en familia. Fíjate, reprodúcete. Fuiste creado para reproducirte. Fuiste creado para bendecir a muchos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo vas a hallar.